Existen acontecimientos que por su relevancia se consideran más importantes que otros, pero para la humanidad son en su mayoría desconocidos. También existen muchas cosas que creemos saber y que en realidad son ambiguas y muy tarde o ya nunca nos tomamos la molestia de esclarecer. El simple gusto de saber y placer de descubrir puede hacer que uno de repente llegue a un conocimiento mucho mayor, a respuestas que uno mismo ni siquiera buscaba. Dicho de otro modo, el conjunto de saberes y su entrelazamiento por medio del pensamiento posteriormente generan conocimientos que conllevan a la creación de nuevas ideas. Si quisiera complementar una idea y validarla en torno a la realidad o algo allende, tengo que darme cuenta si en verdad está respondiendo a una pregunta. El grado de originalidad que resulte tener la cuestión es el que me permitirá llamarla una pregunta filosófica. Aunque la campana no sea considerada como un símbolo patrio o nacional, debido a que no es fácil que otros países asocien la campana con México, su historia y una reflexión por primera vez consciente permitirán concebir que ella pueda representar aquello que nos remita a los inicios en cuanto a la búsqueda de nuestra identidad. Identidad que hemos denominado hasta ahora como mexicana. La cuestión principal planteada aquí es si puedo encontrar en la campana un significado único y hasta ahora desconocido al pensamiento mexicano, que refuerce el sentido cultural a la nación que pertenecemos. Dicha de otra manera, mi pregunta, para conocer exactamente a lo que quiero llegar, sería: ¿puedo abstraer todo concepto universal y superficial de la campana y pensar en algo más acerca de ella que nos ayude a ampliar la idea de lo mexicano? Para poder alcanzar una respuesta o interpretación por medio de la investigación histórica y reflexión filosófica, es necesario suponer que, efectivamente, es posible pensar algo más acerca de este instrumento y que tenga que ver con lo mexicano y su identidad. Es posible pensar algo más acerca de este instrumento y que tenga que ver con lo mexicano y su identidad. Siendo así, ahora tendría que hacerme la siguiente pregunta: ¿qué puedo decir sobre esta reflexión y cómo se vería reflejado en la sociedad y la cultura mexicana? Primero se tiene que mostrar el punto de la unión histórica entre la campana y México. Sin embargo, México no podría verse como lo que actualmente percibimos. Hay que situar a la campana en el espacio y tiempo de la Nueva España. Después de que los españoles sometieran a la mayoría de los pueblos en Mesoamérica, se comenzó una labor conocida como evangelización o conquista espiritual en la Nueva España. Se llamó a 5 órdenes religiosas para esta tarea: los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y carmelitas se ocuparon de bautizar y catequizar a los indígenas durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Para cumplir dicha tarea en el menor tiempo posible, con el fin de salvar a más indígenas, se construyeron edificios religiosos ubicados principalmente en los asentamientos donde vivían más indígenas, para que la interacción y enseñanza fuera de manera más íntima y profunda. Para la arquitectura eclesiástica fue indispensable el forjamiento de la campana, ya que ésta, oculta en lo alto del campanario, representaba el llamado que Dios hacía a su pueblo para escuchar su palabra. Al no ser un instrumento que fácilmente pudiera transportarse por barco, las campanas tuvieron que fabricarse dentro del recién descubierto territorio, con los primeros materiales que empezaban a explotarse. Fue dentro de la provincia de Tlaxcala donde se fundió la primera campana, no solo de lo que es actualmente México, sino de todo el continente americano. Ocurrió durante el siglo XVI, en un municipio llamado Yauquemecan. La capilla abierta de la comunidad de Atlihuetzía fue testigo de este hecho, y sus muros mantienen aún el hecho de su nacimiento. Tras su fundición, reproducción y distribución por las demás provincias novohispánicas, la campana mantuvo su católica función, la de reunir en su momento preciso a todos los hombres, españoles, recién bautizados y catequizados indígenas y demás razas urgentes a escuchar la palabra de Dios.
El concepto de este instrumento sacro, traído desde Europa, fue rápidamente aceptado entre los indígenas. Puede preguntarse el por qué y puede decirse casi al mismo tiempo que se debió a que ellos fueron quienes con sus propias manos y esfuerzo la forjaron principalmente, guiados muy de cerca por la presencia del cura, figura que se había vuelto autoritaria entre ellos. El fuego del nuevo y exculpado espíritu eventualmente fundió el frágil cuerpo indígena y se envolvió en una piel mucho más fuerte, forjada a partir del acero y el plumaje, que posteriormente se denominó mestiza. Hasta aquí la campana no cobra mayor relevancia en cuanto a su manera tradicional de concebirse. Al igual que otras construcciones coloniales, la campana sirvió para entrelazar el esfuerzo físico e intelectual de mesoamericanos y españoles. Este esfuerzo por parte de ambos mundos constituyó una alianza que moldeó terrenal y espiritualmente un imperio. Lamentablemente, los beneficios de esta alianza o unión no fueron equitativos para todos sus integrantes. Además que para muchos otros las circunstancias no les favorecieron en absoluto. Todo lo que hasta aquí he descrito subyace dentro de lo que fue la Nueva España. Por lo tanto, aunque la historia y la cultura colonial sigan impactando de manera muy profunda en nuestra república, no se debe olvidar que el principio de nuestra esencia mexicana nace en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, con el tan celebrado Grito de Dolores. Las preguntas que introducen mi reflexión acerca de la campana y su valor como primer símbolo entre mexicanos son: ¿qué vuelve a la campana un símbolo que tenga el valor de representarnos como mexicanos y no como algo más? ¿Y por qué es importante conocer esto que nos identifica entre nosotros? No fue una voz, ni fueron los pensamientos. Fue una campana la que interrumpió nuestra pesadilla de esclavitud. Aquella madrugada se repicaron los primeros latidos de una futura nación. El sacerdote que cada domingo nos reunía con una sintonía pacífica y la promesa de Dios nos convocaba ahora a la independencia para reunirnos con la libertad. Debido a que las palabras que pronunció Miguel Hidalgo se han prestado a diversas interpretaciones a lo largo de las investigaciones y ancho de la historia, puede que nunca nadie encuentre el discurso exacto que dijo aquel padre. El cumplimiento de sus planes, por lo tanto, nunca se materializarán. Nuestra realidad solo ha tomado parte de su ideal. Considerándolo así, solo podemos reafirmar un llamado, posterior a un plan y anterior a cualquier discurso, cuyo sonido latente no cambia con el peso de los siglos: la campana. El sentido dado a los repiques de la campana en el Grito de Dolores es el primer cambio real en la Nueva España, que surge a partir de los ideales de acabar con el antiguo orden y dar paso al nacimiento de algo nuevo y desconocido. Se pretendía que los ideales transformaran la realidad, pero fue la realidad la que se liberó de cualquier plan o destino humano. Este pequeño espacio, en el que un conjunto de provincias no era México ni Nueva España, representa la libertad. La interpretación que realicé me permite ahora dar a conocer mis ideas, mi razonamiento sobre el concepto de la campana, del cual estoy convencido. El primer cambio que ayudaría a crear lo que hoy es México y su cultura no fue una obra intencionada, y no ha sido tomada hasta ahora como un hecho u objeto que nos permita el ejercicio del pensamiento, del cual podamos tomar algo de ese cambio. Independientemente de que la campana sea parte de la tradición y la fiesta nacional. Cada año, en el mismo día, la campana trasciende su labor cristiana y alcanza tal singularidad que solo los mexicanos podríamos llegar a entender, nadie más. Su lugar estratégico y su sonido retumbante persuaden nuestros corazones a exhalar un grito de guerra. La sangre se mezcla y los latidos se conjuntan, formando la unidad que nos permita volver a la libertad, o más bien continuar la libertad dentro de México. El cómo ver ahora la campana en cada fiesta nacional deberá parecer más familiar, y a pesar de que en este trabajo la última palabra no está dicha, mi intención es que una idea así o similar sea la que se pueda filosofar y revelar al pueblo mexicano.
Su conciencia debe volverse su arma, y su arma estar controlada por todos. Es evidente que nuestra relación con la campana es diferente y casi incomprensible. El cambio solo tiene que empezar por reconocerse tanto desde afuera como adentro. Es decir, tanto del lado de las otras culturas y naciones como del lado de nuestras raíces mexicanas. El reconocimiento del primer símbolo mexicano y su análisis o investigación es necesario que sea comprendido por los mexicanos, ya que el pueblo mexicano, quien da vida a este símbolo y a los demás, tendrá por fin así fiestas y celebraciones conscientes de su ser. Siendo después que la campana se vuelva un símbolo consciente en la mente de todo individuo que haya nacido en México, esta conciencia se volverá la primera guía hacia nuestra responsabilidad y trabajo de no dejar que nuestras generaciones próximas vayan a la deriva, por el laberinto. No es un símbolo que vaya a representarnos ante las otras culturas o naciones, pero es lo bastante imponente como para filosofar y representar la intelectualidad mexicana y de su cultura histórica, arquitectónica y económica ahora.